Es que Pero usted bueno. veía a Well desde afuera y es algo que pasa muy normalmente con todo el mundo que conoce a Well, pero a mí me caía mal Well. En su último tiempo aprendí a conocer a Dios como amigo. Porque a diferencia de muchas personas que pues conocen a Jesús como ese Dios papá, yo lo conocí como ese Dios que primero me sanó. Hubo un bendito marzo en el que yo supe que era decir, bro, yo creía que yo estaba tan bien haciendo mi estilo de vida y en un solo día perdí todo. Ya cuando llegué como a los 13 años en el colegio comencé a consumir drogas, comencé a ir a fiestas. Pero ¿cómo fue ese momento en el que usted conoció a Jesús? Yo conocí a Jesús desde pequeño, quizás me lo presentaron desde muy pequeño, pero yo no lo quise conocer. Jesús, antes de multiplicar y dar la bendición, puso orden. Porque Él no puede bendecir donde hay desorden. Los cristianos son lo peor. Es el peor ámbito muchas veces en el que usted puede estar metido. A veces te va a apoyar a alguien más del mundo que un cristiano. Pero hubo un momento en el cual yo comencé incluso a dudar de Dios. Mi excusa era que yo ya había pecado tanto. Mi excusa era que yo ya había fallado tanto a Dios que no importara lo que yo hiciera, no importaba si quizás seguía o si pecaba o si iba a una fiesta, si me drogaba, si quizás no estaba, porque mi excusa siempre era la misma. Yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, porque de por sí yo me voy a ir al infierno. Señorito Daniel, Señorito Well. ¿para usted quién es Dios? Señorito Well. Señorito Daniel. Welcome to the podcast. Y ahora en Impact Channel. Oiga, usted esperó un tiempo para poder decir eso. O sea, todos los que ven los podcasts, ¿ustedes se acuerdan cuando Daniel estaba así que medio podcast yo le decía, todavía no, espere? Bueno, ya hoy se le cumplió el día, literalmente. Después de meses y meses de estar aguantándome las noticias, de estar peleándome con Well constantemente, Literal, sí, constantemente. Es que vean, esta relación es tóxica. Un poco, Sí. pero sano al mismo tiempo. No, es sana, pero es que yo soy a veces muy intenso. O sea, hay días que yo quiero golpear a Daniel y hay días que Daniel me quiere golpear a mí, las cosas como son. Normalmente, no, mentiras, pero... No, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Daniel es más de... ocupo que todo esté listo hoy, ya, en 5 minutos, no puede pasar más tiempo. Soy muy yo soy más- estructurado, sí. Yo soy más, ahí va saliendo, vámonos, o sea, tranquilo, tenga paz. No, pero para hoy, bueno, primero haga con el debido respeto ya, de todo. Sí, esto, pues, que Daniel siempre me quita mi parte. Muchachos y muchachas que nos ven allá, gracias a todos los que, bueno, llevamos ratillo, un toque ahí desaparecidos. Tenemos un mes justamente. exacto. El último episodio que sacamos fue el de especial de Halloween, ajá. Ajá. Ya fue un mes. Ya estamos en diciembre. Sí, ya, En noviembre. sí. Bueno, sí, en ya. noviembre no subimos nada, pero eso fue que como usted- nuestro mes de vacaciones. Exacto. Sí, sí, sí. Esto que usted ve es a causa de ese mes de silencio. Exacto. Pero no, muchas gracias a todos, de verdad, los que día tras día están ahí conectados, que siguen compartiendo las imágenes, que siguen pendientes. Estas últimas semanas pues pasaron ahí unas cosillas de las cuales pues no teníamos presupuestado que pasaran, pero ahí nos dimos cuenta la cantidad de gente que hay detrás, como de siguiendo las cosas, que si la actividad, que si el evento, que si sacamos algo, que si no lo sacamos. Entonces de verdad gracias a todos ustedes por ser un sin nombre más, a todos los que nos escriben día tras día sus testimonios, que soy un sin nombre. A Daniel ahora hasta fotos le piden, yo no sé desde cuándo, pero de verdad que gracias por todo el apoyo, de verdad que el hecho que hoy podamos estar desde acá es gracias a ustedes, gracias al apoyo, porque al final no fue algo que simplemente lo escucharon un par de veces, sino que quedó de verdad que dio fruto. Y de paso quiero aprovechar para agradecer a Impact Channel, que nos está brindando esta oportunidad, a Pedro, a Pizarro, a todos los que están aquí en controles y demás, para ayudarnos con esto. De verdad que es la gracia, como veíamos ayer, de Dios, que abre puertas y que ya después de que Él dice vamos a hacer algo, hagámoslo y exacto. Sin duda alguna que hoy es justamente ese episodio, un episodio en el cual... Hoy este es el corazón de los sin nombre, el corazón de Daniel, el corazón de David. Hoy vamos a hablar desde el inicio y vamos a literalmente mostrar lo que hace la gracia de Dios, porque hay momentos en los cuales el menosprecio, hay momentos en los cuales oportunidades, hay momentos en las cuales literal hay cosas que parecen imposibles, como crear algo desde el barro, pero es que de eso vamos a hablar hoy. El episodio de hoy
el 12 episodio. El doceavo. Ustedes ya saben cómo es la dislexia de Daniel, No, ¿verdad? ya es normal de mi parte ser disléxico, pero el 12º episodio, este Desde episodio el se barro. llama... Sí, ya, del barro, mándalo. Suéltalo. Desde el barro. Un episodio en lo cual realmente vamos a abrir nuestro corazón, por eso hoy estamos tan elegantes. Sí. Pa, qué guapo te ves. No te lo había dicho. Precioso te ves. Sí, no te lo había dicho. No, hoy por eso estamos tan elegantes, porque todo lo que Dios inicia en el barro es para hacer algo grande. Curiosamente, y aquí ya empezamos más con el tema, Daniel y yo, bueno, como ustedes ya saben, ya lo han visto, justamente nos conocimos, no precisamente en el barro, pero la única foto que existía hace un par de meses era desde el barro, porque básicamente después de esa convivencia, llamémoslo de alguna manera, que tuvimos en medio de ese barro, fue como de... Ahí está justo, ahí está. Vea, o sea, Daniel, yo no sé ni qué parece, a mí parece que me falta un diente. O sea, no sé si tenía barro o qué. No sé bien, pero Yo no no me sé parece ni que qué tiene tenía. un... No sé, le falta un diente. El barro que tenía, yo tengo un moco negro allá. O sea, una cosa de barro. Y eso que falta, y el más normal era Matt, Era que Matt. sale en la foto y, o sea, Y cortado. y cortado. Matt, si ves el podcast, te amamos. Te queremos, Matt. No es nada en contra tuya. Pero a lo que iba es esto. O sea, ¿qué nos íbamos a imaginar? Y por eso les decimos, este podcast es el corazón de nosotros. ¿Qué nos íbamos a imaginar que después de ese día, que aquí ya vamos a contar más la historia, pero para que sepan, antes, o sea, un mes antes de esta foto yo no sabía ni quién era Daniel, ni Daniel sabía quién era yo. O sea, éramos completos sin nombres el uno al otro. Completamente. De hecho, en ese momento, abriendo un poco el corazón, en ese momento yo veía a Will. Ahí va, No, sí, siempre la misma Sí, es que historia sí. conmigo. No entiendo yo. Es que pero usted bueno. veía a Will desde afuera y es algo que pasa muy normalmente con todo el mundo que conoce a Will, pero a mí me caía mal Will. Y me había caído Sí. mal por una razón. Sí. Pero Porque- no fue culpa mía. No, O sea, no. o sea, usted fue el que organizó la actividad. Sí, Will pero- organizó una actividad de producción y por Will organizar esa bendita actividad me dejaron fuera de producción. Es que la actividad era el que va hasta adentro, el que no va hasta afuera. El hombre no fue, o sea. No podía. Bueno, pero la cosa de esta historia, que les caigo mal desde antes de conocerme, no es nada nueva. Sepa, No, pero les digo algo a los que nos están viendo. Todo el que conozca a Will ya solo hace falta hablar un poquito. Ya usted se va a dar cuenta que, digamos, la cara amargado y la cara odioso la tiene, pero es buena nota. Qué es buena lindo, nota. mi tío. Pero quiero que hablemos un poco, quiero que en estos podcasts, la idea es que nos conozcan un poco a Dani, a mí, al podcast después de todo. Y literal este podcast va a ser como si yo fuera el invitado a Daniel o como si Daniel fuera mi invitado, porque queremos que, sí, porque está David haciendo el podcast, está Daniel haciendo el podcast, pero al final, ¿qué? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron ese par de raros? Exacto, pero antes de entrar en eso, yo quería dar una palabra que Dios me ponía y es justamente del O sea, sí, esta palabra no se la podemos cortar porque Daniel está como loco Sí. desde ayer que ocupa soltar fuego. No, es algo que hablábamos con Will en estos días. Literalmente y veo la gracia de Dios hasta en esos pequeños detalles. Este episodio es el episodio número 12, el 12º episodio. Y si nos vamos a la Biblia proféticamente, el número 12 es número de gobierno. O sea, en la Biblia vemos las 12 tribus de Israel, en la Biblia vemos los 12 discípulos de Jesús, vemos las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Es decir, que el número 12 es un número en el cual lo que se empieza se termina. Es un número donde hay algo que se completa. ¿Y qué quiero decirte y por qué te decía que quería tirarte una palabra, una profecía? Porque yo no sé cómo inició tu año. Yo no sé si quizás hiciste una lista inmensa de sueños, una lista inmensa de cosas por hacer, pero o en este mes, si quizás no lo has visto concretado, este va a ser el mes en donde lo vas a ver concretado. ¿Y sabes de qué manera lo vas a ver concretado? Y esto es una historia que a mí me encanta. Y siempre tiro esa frase cuando me cuentan. No me tire la historia del joven rico. No. Porque ya estoy cansado de escuchar. Es la historia de cuando Jesús estaba literal en el desierto predicando a más de 12,000 personas. Sí. Y en ese momento tenía que alimentarlas. Y dice que en ese momento llegó un pequeño niño con 5 panes y 2 peces. Y en ese momento me encanta Juan. ¿Ya? Yo estoy buscándolo en Juan. Juan menospreció lo que este niño traía. De hecho, cuando usted ve la palabra, creo que está en Juan 14. Sí, ya aquí estoy llegando. Cuando usted ve esto,
Juan llega y dice, mira, Mentira. tiene 5 panes y 2 pececillos, menospreció lo poco que tenía. Pero es que cuando todo lo que tú tienes se lo entregas en las manos de Dios, Dios lo consagra, Dios lo bendice y lo que Dios bendice lo multiplica. Porque dice que en ese momento habían también 12 cestas. Es decir, que no solo era el número donde es un número de gobierno, un número donde está completo, sino es un número profético donde Dios agarra y mete esos pescados, mete esos panes ahí y literalmente a partir de ahí comienza a multiplicarse la bendición. Y me encanta que luego que termina ya de repartir la comida a todos los que estaban ahí, sucede que dice la Biblia que sobraban los cestos. Es decir, que la bendición de Dios es tan grande que no te da lo justo, Dios te da hasta que sobra. La bendición de Dios es tan grande que hace que todos los que estén alrededor terminen saciados, pero a un punto en el cual también sobre para bendecirte, no solo a ti, sino a tus generaciones. Y por eso yo te quiero profetizar esto. Este mes 12, mes de diciembre, mes de gobierno, mes donde se completa algo. Lo que un día iniciaste en enero, lo que un día quizás te menospreciaron durante el año, este va a ser el mes en el cual vas a ver cumplirse cada uno de esos sueños, cada uno de esos anhelos, cada una de esas promesas de parte de Dios, y la bendición que Dios va a depositar a través de cada uno de estos sueños va a ser tan grande, pero tan grande que va a sobrar para ti y tus generaciones. Qué bueno eso. Y yo le quiero sumar algo, porque justamente el fin de semana pasado yo daba una prédica acerca de esto, porque sí, es bueno siempre recibir la palabra, porque obvio, se recibe y la creemos. Pero la fe hay que ponerla a moverse, porque la palabra habla que una fe sin obras es una fe muerta, al final de cuentas. Un detalle que cuenta en Juan, por eso me encanta leerlo en Juan, porque hay otros versículos, hay otros libros que no lo traen, fue que Jesús primero dijo, hagan a recostar a la gente de tanto en tanto. O sea, Jesús, antes de multiplicar y dar la bendición, puso orden. Porque Él no puede bendecir donde hay desorden. Así que sumándole a lo que dice Daniel, si este año has estado desordenado en tu vida y en ciertas cosas, es momento que te ordenes, porque al final de nada nos sirve la palabra y creerlo si tampoco nosotros estamos poniendo nuestra fe a accionar. Porque sí, queremos el milagro financiero que le venimos pidiendo a Dios desde enero, pero es que desde enero yo no me he acomodado financieramente y sigo en deudas y sigo gastando lo que no tengo que gastar. Entonces Dios es como de, papi, ¿se me ordena o qué? Pero Dios siempre, antes de multiplicarte algo, darte algo, primero te va a pedir orden en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en lo que sea, porque se cumple lo que dice el dicho, donde hay orden está Dios. Entonces Dios no va a multiplicar algo donde hay desorden. Entonces también es un llamado a ordenarnos, que es parte de lo que hemos tenido que hacer durante todo este tiempo también con el podcast. Y sabes, ya para entrar en el podcast, es que pum, me cayó la palabra, usted sabe. O sea, usted sabe que en esa historia no solo está el milagro de la multiplicación, sino que hay un milagro todavía más hermoso, y justamente eso que estabas hablando ahorita, de cuando Jesús manda a recostarlos. Porque vemos en Mateo 14, en el versículo 15, que en ese momento se le acercaron los discípulos de Jesús, y Jesús les dijo, y los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, el lugar es desierto. Y la hora ya es pasada, espera a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Eso es todo tranqui. Pero literal, a mí me encanta porque si vamos, eso es en el versículo 15. Pero si brincamos 4 capítulos más al capítulo 19, me encanta porque Jesús ahí da la instrucción de que manda a recostar a las personas, pero los manda a recostar sobre el pasto. Es decir, que en el lugar donde llegaron era un lugar desierto, pero solo hace falta que Jesús llegue a un lugar para que lo que un día quizás estaba muerto, lo que un día estaba seco, comenzara a reverdecer. Entonces solo hace falta que Jesús entre a tu vida, porque incluso se suma a lo que está diciendo, cuando Jesús llega a un lugar, Jesús pone orden. Y cuando Jesús llega a un lugar y pone orden, lo que estaba seco, como era el desierto en ese momento, entonces si te has sentido en un desierto, solo hace falta que Jesús llegue para que el pasto comience a salir de ese desierto. Poderoso, pero ahora sí. Pero ya, metámonos al episodio. Yo quiero empezar. Dale. Señorito Daniel. Señorito güey. ¿Para usted quién es Dios? Me la tiró, pero eso es trampa. No, salado. Yo creí que yo iba a empezar. No, ok, perfecto. ¿Y saben por qué es trampa? Porque usted ve todos los episodios atrás, yo siempre soy el que hago la pregunta. Sí, salado. Pero bien,
Para mí, ¿quién es Dios? Dios yo lo aprendí a conocer primero como papá, y en este último tiempo aprendí a conocer a Dios como amigo. Y eso me ha permitido poder tener una relación con Dios todavía más constante. Y he entendido en cuáles momentos llega Dios como papá a corregir, a traer enseñanza, a decirme, mira, es por aquí. Y también he conocido a ese Dios amigo que llega y me abraza en los momentos en los cuales digo, ya no puedo, en los momentos en los que quizás lo veo complicado. Llega Jesús como ese amigo, el Espíritu Santo que me guía. Yo he hecho, cuando estoy ministrando en algún grupo, cuando estoy predicando, algo así, o sea, a mí me encanta que Jesús me está hablando. De hecho, la gente se me queda viendo como loco porque yo estoy ministrando y yo, sí, amigo, está bien, démosle, ok, perfecto. Me acuerdo que hace poquito andaba en Punta Arenas y estoy yo ministrando, estaba ministrando mi pastor y mi pastora me dice como que termine. Corte, Sí, corte. corte, ya, que me meta a ministrar y que corte. Y en eso en eso ya me meto a ministrar y Dios me comienza a hablar. Me acuerdo que había un borracho allá sentado al fondo, y llego yo y comienzo a profetizarle, y así te dice Dios, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a venir a cambiar y vas a hacer que restaure tu familia, que vas a recuperar a tus hijos. Yo al Señor no lo conocía la primera vez que lo veía, y en ese momento Dios me comienza a hablar y me dice, va a comenzar a poner señales, milagros y prodigios, y yo, está bien papá, ok, démosle, listo, y la gente se me queda viendo como, ¿con quién está hablando? Loco. O sea, me está ministrando y se pone a hablar solo. Entonces, he aprendido a ver a Dios como ese amigo que en medio de todo me ha sorprendido. Por ejemplo, hoy. Por ejemplo, el estar aquí creo que es una de las cosas que como ayer hablaban en la enseñanza del apóstol, o sea, hoy venimos a disfrutar esa miel en medio del proceso, en medio del servicio, en medio del camino, porque así es Dios. Dios se deleita de sus hijos que le sirven y Dios honra a quienes le honran. Entonces, creo que por eso Dios ha respaldado cada sueño, porque al fin y al cabo cada sueño que nosotros le hemos entregado a Dios, nosotros como podcast, se lo hemos hecho para ponerlo en disposición de Él y para que más personas en medio de nuestros sueños lo conozcan a Él. Pero sí, para mí ese es Dios, pero ahora sí, démosle la vuelta. Vamos a dar la vuelta, Ok. yo iba a seguir con usted dándole. Pero démosle la vuelta. Señorito Pim, pum. Well, para usted, ¿quién es Dios? Uy, pa. No sé, no mentira. No, pues es mi papá, es mi amigo también, es mi todo. Pero yo conocí a Dios como mi sanador. Wow. De hecho, mi versículo favorito es Salmos 147:3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque a diferencia de muchas personas que pues conocen a Jesús como ese Dios papá, yo lo conocí como ese Dios que primero me sanó. Y a ver, yo vengo desde un ambiente cristiano. Mi familia me llevaba a la iglesia, mis papás, cuando yo estaba chiquitito, o sea, cosas que yo no me acuerdo ni qué pasaban, pero eso que yo me dormía en la silla, en la vigilia, ese era yo, pero estaba en la iglesia. Yo recuerdo ver a mi papá predicar, mi papá era pastor, recuerdo ver a mi mamá danzar, recuerdo ver a mis hermanos dar grupo, recuerdo yo todo pequeñito, creo que no sé si estaba en el kinder o en la escuela, a ver que llegaba ese montón de gente a mi casa, que yo no entendía ni qué era, hoy por hoy sé que es un grupo y demás. Pero yo llegué a conocer a Dios como mi sanador a raíz de un proceso en el que yo venía viviendo. Y aquí quiero que entiendan algo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo conoció como un... Y ojo, yo conocí a Dios sanador hace como 3, 4 años. Antes de eso, yo servía, yo pasaba metido en la iglesia, así como paso metido hoy en la iglesia, pasaba igual de metido en la iglesia. Escuchaba de él, me rodeaba de gente que predicaba de él. Sin embargo, no lo conocía. Porque llegué a un punto en el que le servía a alguien que no conocía. Porque ahí estaban mis amigos, porque era lo que me gustaba y demás. Pero no conocía a Dios. Entonces, veía a Dios que habían servido mis papás, mis hermanos, veía al Dios que servían en la iglesia. O sea, a mí me decían, a este nivel, pregúntele a tal pastor. Y yo tenía ya 5 años en la iglesia, yo no sabía ni quién era tal pastor, porque yo me enfocaba más en mi servicio que en conocer la unción de lo que pasaba aquí, en lo que pasaba, que se movía en el mundo espiritual. Hasta que hubo un bendito marzo, 2022, 2023, no me acuerdo bien, creo que 2023. Hubo un bendito marzo en el que yo supe que era decir, bro, yo creía que yo estaba tan bien haciendo mi estilo de vida y en un solo día perdí todo. O sea, recuerdo que era lo que fue venir de Año Nuevo, a entrar a trabajar en enero
y a la semana quedarme sin trabajo. Por ciertas acciones cositas que pasan que uno no vuelve a repetir, pero también inmadureces. Pero supe que es quedarme sin trabajo cuando yo dije, bro, era mi primer trabajo ya formal en el que yo ya recibía quincena tras quincena. Y yo decía, bro, yo estoy súper bien. Yo me acuerdo que una vez, como una semana antes de que a mí me despidieran, yo le dije a un amigo, es que yo ya no sé qué haría si me quedo sin trabajo, porque me va tan bien, tengo plata, paso saliendo de fiesta, hago aquí, hago allá, que si me quedo sin trabajo, no sé qué haría. Y Dios, quiere que la otra semana sin trabajo, yo, listo. Y a raíz de eso me pasaron más cosas, hubo unas cosas ahí ya que me pasaron con ciertas personas que a mí yo agarré y yo dije, recuerdo un mensaje textualmente que le puse a una persona, que le puse, yo siento que me quebré en 1000 pedazos, que estoy roto, que ya no sé ni quién soy, ni qué hago en esta vida, ni qué hago en esta tierra. Y literal ahí fue donde conocí al Dios sanador, que habla Salmo 147:3. No lo conocí aquí, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que usted no lo va a conocer en la iglesia, pero lo encontré en mi cuarto, cuando no podía dormir, cuando pasaba semanas sin dormir. Yo soy flaco, antes estaba más flaco, pálido, no tenía hambre, no nada. Yo llegué a un punto en el que yo ya no sabía ni qué hacer. Mis amigos se preocupaban por mí. Yo me acuerdo cuando yo les dije una vez a mi grupo de amigos, me pasó esto y esto y esto. Ocupo que hagamos aunque sea una película. Nos pusimos a ver una película por medio virtual, no sé si por Zoom o alguna plataforma. Y cuando yo les mandé ese mensaje, uno de mis amigos me puso, hey, ya me preocupó. El compa pensó que yo iba a hacer alguna tontera, que pues no. Pero fue en medio de que yo dije, no tengo nada, lo perdí absolutamente todo. Lo que yo dije que estaba construyendo bien, lo perdí. Ahí fue donde yo conocí a ese Dios sanador. Y a día de hoy sigue siendo mi Dios sanador. De hecho, el Salmo 147:3 es mi versículo que yo me pondría aquí en la frente y se lo andaría enseñando a todo el mundo. Porque en medio de ese proceso tan difícil, encontré a ese que agarró todos los piezas de mi corazón que yo no conocía, que yo lo había puesto en personas, en amigos, en la fiesta, que si una chiquilla por ahí, que si esto, que lo otro. Ahí estaba mi corazón, entonces como que Dios ocupó, lo voy a romper y ahorita vos tenías algo similar de la vasija, de ahorita vamos a tocarlo. Dios tuvo como que literal romperlo y moldearlo y decirme, venga, conózcame. Y ahí fue donde conocí al Dios sanador. Wow, de verdad que cuando uno comienza a conocer a Dios y literalmente no solamente de haberlo escuchado, sino también de comenzar a conocerlo, es cuando uno verdaderamente se da cuenta quién es Dios. Y de hecho, a mí me pasó eso. De hecho, yo me acuerdo, yo también venía con una cristiana, yo desde todos los domingos estar en escuelita dominical, de que a mí me pasaba el mismo, y a mí me ponían las dos sillas y me acostaba en medio de las sillas para poder dormir, porque usted sabe, eran las 3 de la mañana y mi abuela en media pandereteada y dando vueltas remolineando, pa. Obvio, yo vengo de lo más pentecostés que existe. Ah, sí, pa, usted. No, una cosa bárbara. Le queda corto. De hecho, mi abuela quiere conocerlo a usted porque, pa, no, o sea, una cosa de barba. Mi abuela es que se pone a dar vueltas así, parece. Remolinea. Sí, remolinea, de verdad. Y, bro, literalmente, a mí me pasó eso. Y fue en un momento. De hecho, eso, perdón que le atraviese todo el caballo, pero no siempre. Sí, siempre nos pasa lo mismo. ¿Cómo fue ese momento? Pues yo me lo conozco, usted me lo ha contado, muchas cosas de usted. Pero ¿cómo fue ese momento en el que usted conoció a Jesús? O sea, que usted dijo, es este compa o nada. O bro, me habló. ¿Cómo fue? O sea, cuénteme eso. Bueno, cuando yo conocí a Jesús, literalmente fue en la peor etapa de mi vida. Listo, gracias por... buenísimo. Bueno, gracias por ver el podcast, van los créditos, todo. No, cuando yo conocí a Jesús, de verdad fue una peor de mis etapas de mi vida, una de las etapas en las cuales yo, a pesar de que, como te estaba diciendo ahorita, yo conocí a Jesús desde pequeño, quizás me lo presentaron desde muy pequeño, pero yo no lo quise conocer. O sea, desde muy pequeño quizás me hablaron de Jesús y me decían, Jesús murió por ti, Jesús llegó por él. Yo avanzaba en la iglesia, yo servía, y me acuerdo que en la escuelita dominical, y yo no sé, esa palabra me anda persiguiendo por todo lado, pero yo en la escuelita dominical a todo el mundo le andaba diciendo, la típica pregunta, ¿usted quiere hacerte grande? Y todas las veces que me preguntaban, ni me acuerdo, eso porque mi abuela me lo dijo. O sea, pero yo a todo el mundo que me lo preguntaba era como, sí, yo de grande quiero ser pastor. Ojo. Y literalmente
porque quizás era lo que veía en ese momento de los pastores. Yo desde pequeño siempre vi como eso, estuve siempre metido en la iglesia, pero hubo un momento en el cual yo comencé incluso a dudar de Dios, en un momento en lo cual también a causa de que quizás me estaban metiendo a Dios a la fuerza y era como el domingo tiene que ir a la iglesia y se volvió una estructura. Y no se volvió una relación, se volvió una rutina. Era como el domingo a la iglesia, quizás el otro día oración, este día el sábado en la noche, el domingo en la mañana. Y se volvió una estructura en la cual solo creía que podía estar con Dios si era dentro del templo. O sea, y en ese momento yo comencé a crecer. Ya cuando llegué como a los 13 años en el colegio comencé a consumir drogas, comencé a ir a fiestas, desde... Qué cara, pánico. A esa edad ya comencé a literalmente a meterme en el mundo. Y me acuerdo, yo en el cole vendía, pa. O sea, gracias. Narco. Pa, no, un completo, papi. No, una cosa no, si usted aquí bárbara. está por la gracia, literalmente. Exacto. De hecho, mi mamá, en ese momento, yo no creía en Dios ni nada, pero mi mamá en ese momento, bueno, yo digo que no creía en Dios porque yo era un ateo paqueteado. Había algo ahí. Porque yo decía que no creía en Dios, pero sí creía en el diablo, pa. No le digo. Porque yo con mis propias... Así está la ignorancia últimamente en este país. No, pero literal, yo decía eso y lo decía porque mi excusa era que yo ya había pecado tanto. Mi excusa era que yo ya había fallado tanto a Dios que no importara lo que yo hiciera, no importaba si quizás seguía o si pecaba o si iba a una fiesta, si me drogaba, si quizás no estaba, porque mi excusa siempre era la misma. Yo voy a hacer lo que se me pegue la gana porque de por sí yo me voy a ir al infierno. Y yo lo decía constantemente eso, entonces yo hacía todo. Y me acuerdo que en un momento ya me estaba comenzando a introducir con diferentes bandas de Punta Arenas, tenía amigos que estaban Usted ahí. siempre ha estado indirecto, bueno, es que usted es del puerto. Yo soy del puerto, para los que no me conocen, yo represento Paquera City, represento el puerto, y de hecho es curioso, y ahorita más adelante voy a hablar, porque ahorita usted hablaba de su versículo favorito, yo ahorita voy a hablar del mío, pero... me encanta su podcast, es literal todo lo que nunca hemos sido. Sí, lo que nunca hemos hablado. Lo que nunca hablamos, lo que nunca hacemos, siempre vamos... Y en ese momento mi mamá, al ver esto, que yo me estoy metiendo mucho, mi mamá ya no sabía ni qué hacer y me echó de la casa. Yo en ese momento, mi mamá me mandó a estudiar a la U y me dijo, Daniel, yo no lo quiero ver en esta casa, usted es muy larga. Y mi mamá probablemente va a ver esto y va a decir, qué mentiroso, pero mami, no es mentira. Yo no dije eso. Ay, exacto. Yo eso no lo dije. Va a decir, yo a usted no le pegué. Y mentira. No, señora, ¿cómo se llama su mamá? Siempre se me olvida. Yoleni, yo sí le creo. Yo sí le creo, la verdad. Bro, y entonces en cuestión que mi mamá me echó a mi casa y llegó y me dijo, váyase para allá. Me consiguió de venir a vivir a San José. Nunca había venido a San José solo. Y literalmente terminé en San José solo. Vaya, en ese momento me acuerdo que mi pensamiento era como, mi mamá qué brutica que es. Yo allá a San José voy a ir a meterme a la Cali, fiestas, más drogas, más loquera. Alcoholito. Exacto, alcohol. Y en ese momento me acuerdo que estaba todavía post pandemia, todavía no había casi nada abierto. Y literal me pasó que me deprimí. En mi cuarto me deprimí porque no podía salir. Okay. O sea, en mi cuarto me deprimí porque no tenía un chance para salir, no tenía amistades. Y yo en ese momento dije, ¿pero qué está pasando? Y en ese momento llegó Jesús y me dijo, hola, buenas. ¿Te acuerdas de mí? El que decías que no existía. Mira, tengo una invitación para ti. Y en ese momento me acuerdo que me invitaron una líder de la iglesia que ya no está. Y en cuestión que me invitó a una fiesta, a un puesto. Y yo, al chile, un puesto. Usted no es líder de la iglesia, pero saben, yo voy a ir al puesto, yo acompaño. Es aquí en Cartago. Y yo dije, voy a ir a Cartago. Bueno, hoy hay puestico. Hoy hay puesto. Entonces yo me fui voy con plata. Hoy yo me fui hasta Cartago. Y me acuerdo que cuando llegamos a Cartago, yo llego a la casa de ella allá en Paraíso. Y en el parque de Paraíso me dice, pero primero tengo una actividad de la iglesia, me acompaña. Y yo, lléguele, yo la acompaño a la actividad, no importa. Por ir al puesto, después yo la acompaño a la actividad de la iglesia. Sí, porque el vicio. O sea, exacto, yo estaba rezo, peco y después empato ahí ya, usted sabe. Y entonces en ese momento, me acuerdo que la actividad era una actividad evangelística. Era de ir a invitar gente para que fuera a la iglesia. Y entonces, yo siempre he sido bien sapo. O sea,
yo tengo por característica muchos porteños y lo comprobé porque un día estaba vacilando con ellos y yo, ¿cuántos son así bien sapos? Y todos levantaron la mano y yo, Sí, bien, con razón, perfecto. del puerto, ya veo. Exacto. Qué Entonces, duro. entonces yo me acuerdo que en esa actividad andaba yo metido en medio de todo el mundo, invitando a gente a que fueran a una iglesia que yo no conocía. Invitando, Típico sí, a la Saulo. O exacto. sea, muy Saulo de su parte. Sí, demasiado, pa. O sea, Ajá. No ahí, quedó ciego de casualidad. pa, casi, casi. Y en cuestión que en ese momento, me acuerdo que yo andaba diciendo, me acuerdo una señora, me dieron un cartel que decía, ¿quieres un abrazo? Y yo lo andaba enseñando a todo el mundo. Y llegó una señora, pa, que me abrazó y yo, uy, qué lindo, yo quiero esto. Yo quiero seguir abrazando gente, pa. Y yo me fui por todo el parque a buscar abrazos y alguien quería que orar y yo llamaba a alguien que orara, venga, ora usted por él, yo lo abrazo, usted ora. O sea, yo no sabía ni orar, yo en ese momento no sabía ni mucha Biblia. Y entonces, a partir de ese momento, me acuerdo que estaba terminando la actividad y llega el líder. Llega un líder que está dando como las indicaciones y orando ya la oración de despedida final. Y en ese momento, Dios le habla a ese líder y llega y le dice, a él que está ahí, ajá. Y comienza a darme una palabra, y me acuerdo la palabra como si me la fueran dado ayer. Y llega y me dice, tú, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce a ti. Muchas veces has sido influencia para el mundo, muchas veces le has servido al enemigo, has traído a muchas personas a vicios, hay muchas personas que te han seguido, pero a partir de hoy dejas de ser influencia para el mundo y comienzas a ser influencia para mí. Y en ese momento yo me acuerdo que yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo y en medio Parque de Paraíso, que yo no conocía a nadie, yo iba para un puesto, sentía al Espíritu Santo y en ese momento caí rendido ahí llorando y lloraba y lloraba. Yo no sabía por qué estaba llorando, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, yo no sabía quién era ese hombre que me iba a dar una palabra de parte de Dios, o incluso quizás no me acordaba la última vez que alguien me había hablado una palabra de parte de Dios. Yo quizás en ese momento me sentía muy indigno, me sentía muy sucio, me sentía menospreciado, sentía que todo lo que yo andaba haciendo en ese momento era para buscar aprobación. Y en ese momento Dios fue tan especialista que dijo, mira, en medio de todo te saqué de tu tierra, en medio de todo te traje lejos, en medio de todo tuve que sacarte de tus amistades, tuve que sacarte de tus vicios, de tus gustos y literalmente traerte una tierra que no conoces para que me conocieras a mí. Wow. Y entonces en ese momento, así como te pasó a ti, o sea, yo había muchas veces escuchado de Jesús, pero nunca lo había conocido. Y me acuerdo que luego de ese día yo le dije a Dios, ok, Dios, tú sí eres real. Yo creo en ti y porque yo creo en ti, literalmente yo quiero servirte y te quiero servir con toda mi vida. Y aquí ya llevo 4 años sirviéndole a Dios y eso va para largo todavía. Antes de decir lo que quiero decir algo antes de que me vaya. Quiero felicitar a Daniel porque no se ha despegado el micrófono hoy en todo el podcast. Sí, porque siempre, Daniel, ustedes lo ven, parece que tiene un micrófono en la espalda. Yo grabo siempre Pero si vos notas lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, Dios es especialista en primero en agarrar lo que nadie quiere, lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo no encaja, porque a mí yo me acuerdo que mis amigos me decían, porque yo fue así, vos que me conocen, saben que por ejemplo yo escuchaba puro heavy metal, yo para decirte a vos, Dani, buenos días, primero te tenía que mentar la madre 4 veces. Yo era tan bueno en eso que me inventaba malas palabras, incluso. Para ofensas nuevas de todo tipo, con su mamá, con su tía, con su abuelo, con su papá, con el perro, con lo que sea. De todo tipo. Y yo me acuerdo que yo empecé aquí como en el cambio. Yo de repente ya no subía la misma historia de Instagram, sino que subía el cielo con alguna canción, no sé, linda. Y me empezaron a decir como, lo vemos diferente, no sé qué, no sé cuánto. A tal punto que uno de mis amigos me empezó a decir el pastorcito. El que menos calificaba y luego más bien al que buscaban para de repente irse de fiesta era el que buscaban para un consejo porque estaban pasando una misma situación. Ahora, yo lo que veo es esto, porque ¿qué calificaba uno ahí? A ver, aún, ¿qué calificamos nosotros? No calificamos nada, todo es por la gracia, pero en ese momento aún menos. En ese momento es como, yo no soy nadie, soy alguien, sí, pero para el mundo, para mis amigos, pero yo ir a orar, yo ir a esto. Y volvemos a lo mismo, y me encantó algo que vos dijiste. A mí me habían presentado un Jesús, pero de repente ese Jesús que le presenta la mamá a la fuerza, ese Jesús que presenta a la abuela a la fuerza, vea, sígalo, vea usted, o el Jesús que le dice, no, si usted se tatúa, se va al infierno, no, que si usted tiene un arete, se va al infierno, que si usted hace esto, se va al infierno. Ese Jesús. Muchas veces te presentan más al infierno que a Jesús. Literal, no, rajado que sí. Entonces, ¿qué pasa? Siento yo que yo
yo estoy como en una balanza en la que siento que se están levantando muchos, muchos, muchos jóvenes de la nada, de las cenizas, que Dios está agarrando y diciendo, este me sirve, este yo lo voy a usar, este, aunque nadie lo quiera, yo lo uso, pero al mismo tiempo hay muchos que están diciendo, no, yo no creo, yo me lastimo esto, es que este no es el que yo creo, es que aquí, es que allá, es que la. Entonces está como ese, entonces a lo que yo voy es, conozcan ustedes a Jesús. No, que no sea el que le presentes más, ni el que le presentamos Daniel y yo, porque el que Daniel le presenta es el que él ya conoció, porque él lo ocupaba así, y el que yo conozco es el que yo ocupaba así. Nosotros simplemente les contamos de lo que Dios nos da a nosotros para hablar, pero conózcalo usted, porque Jesús no es ajeno a su situación, no es ajeno a su proceso, no es ajeno a lo que a usted le gusta. Man, yo he visto tanta gente en TikTok, que aquí ya me voy a enojar, un día me salió un video de una muchacha con unos piercing aquí, un piercing aquí, un piercing aquí en TikTok dando un mensaje, una palabra que Dios le tocó el corazón, que esto y que el otro. Pero los comentarios eran, cambie, es que no sé qué, es que cómo usted va a hablar de Dios con sus piercing, es que cómo esto, es que cómo lo otro. ¿Usted se imagina a esa persona no tuviera una relación con Dios? Ahí mismo se destruye y se va. Porque la gente es especialista en agarrar a la gente y destruirla. Los cristianos, me da igual como lo quieran interpretar, los cristianos son lo peor. Es el peor ámbito muchas veces en el que usted puede estar metido. A veces te va a apoyar a alguien más del mundo que un cristiano. Un cristiano a veces te agarra y te tumba, porque son tan religiosos, porque conocen al Dios que le presentó a la mamá, a la abuelita, del pentecostal ese, que si usted no usa falda está en pecado, que si usted aquí, que si usted el pelo largo, los hombres, que si se lo corta, que no hay pastoras, que no hay esto, que los profetas, que pues que no es que los cristianos son lo peor, bro, muchas veces porque son los que se están encargando de agarrar a la gente y destruirla y no dejarla que Dios la forme, ni la moldee. E incluso, cambia un poco tu palabra porque suena un poco fuerte. No, pero no, yo entiendo, pero entiendo tu punto y quiero como darlo a entender diferente. Y es que no es que los cristianos sean los peor, lo peor es la religión. Exacto. O sea, y creo que es el cáncer más grande que hay. De hecho, si usted ve el podcast, desde el inicio siempre ha tenido como una clave y es ser contracultura al 100%. Nosotros somos esos que van fuera del molde, nosotros siento que andamos en modo Jesús, volcando mesas siempre. Sí, nosotros vemos una mesa que no me cuadra, es como ¡pum! La volcamos. Vámonos. Entonces, literal, como decía Well, pasa muchas veces que vienen a presentar a un Jesús el cual se vuelve un Jesús de estructura, se vuelve un Jesús encuadrado, un Jesús que si hace esto está mal, pero no entendemos que muchas veces Dios viene a levantar una generación, y me encanta que hablabas de eso, que Dios está levantando una generación de jóvenes, porque me acuerdo que al puro inicio, cuando estábamos iniciando el podcast, nos apareció una palabra de un profeta. Y esta palabra de este profeta, yo la llevo guardada en mi corazón. Y ese profeta literalmente hablaba y decía, es que Dios en Costa Rica va a levantar una generación de sin nombres. Cierto, y buena, se me creo que es lo que hemos estado viendo a raíz de este tiempo. Hemos estado viendo a raíz de que se está levantando una generación de jóvenes, se está levantando una generación que no tiene miedo de ir a hablar de Jesús, se está levantando una generación que no tiene quizás esa vergüenza. Hace poco me acuerdo que estaba en el Parque Ocayame, estoy con un chico y el chico está empezando a liderar y en eso se me acerca y me dice, líder, y yo, dime, es que quiero predicar, tengo una palabra. El parque ahí estaba llenísimo y yo, dele. Es que tengo miedo. Bueno, venga, yo te acompaño, vamos a predicar juntos. Y me acuerdo que lo puse al frente y yo, hola, buenas noches. Hoy Dios tiene una palabra para ti, abre tu corazón y lo empujo. Yo, dele, me toca. Usted quería dar una palabra, lléguele, dela. Y el compa. Exacto. Y se quedaba enclochado. Y el compa, me acuerdo que Jesús me salvó, amén. No, y entonces en ese momento creo que es cuando se está levantando una generación de sin nombres. Ahorita con lo que pasó en redes sociales, que ustedes vieron que tuvimos que aplazar una actividad, literalmente yo dije, wow, porque hay una generación de sin nombres atrás que dicen, yo quiero ir, yo quiero ser parte, yo quiero levantarme, ir a predicar, yo quiero ir a evangelizar, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer algo yo quiero hacer algo de parte de Dios. Entonces es muy lindo ver esto. Ahora, siempre nos pasa lo mismo. Hay algo que vos ahorita decías que me encantó espectacular y es eso, o sea, ahorita con esto que nos pasó, esa actividad, la gente decía, bueno, cuando hagan otra yo quiero ir, porque entendieron que el verdadero significado, lo que hacemos es que nosotros no nos veamos. Yo ayer a Dios, antes de venir acá, yo le decía a Dios, úsanos para que, sí, nos lo ha enseñado el apóstol, Dios va a levantar nuestro nombre
el nombre de Daniel, el nombre de David, pero que cuando vean el nombre de Daniel, el nombre de David, vean a Jesús. Pero ahora hay algo que quiero tocar y que no se me vaya antes, porque ahorita yo hablaba de la religiosidad, de que los cristianos, de que eso, que lo otro, que siempre lo van a decir, bueno, usted cambia, ya se puede acercar a Jesús, es que eso, que lo otro. Y a ver, yo no soy parte de los que dicen, usted tiene que ser diferente para que se acerque a Jesús. Porque yo me acerqué a Jesús roto, con adicciones, con muchas ataduras, lleno de piercings, tatuado y demás. Y tampoco soy un marero, ¿verdad? Porque como me pinté, es nada como que yo Sí, tenía papi, usted una da banda ahí del peor que puerto. yo, papi. Que la era con la gente del puerto. Vuelo para atrás. Y yo llegué así a Jesús. Ahora, hay una clave y es muy importante en esto, y es que a veces también la gente no lo entiende. Es imposible que usted conozca a Jesús y que su vida siga siendo la misma. O sea, es imposible que usted conozca a Jesús y querer seguir teniendo las ganas de lo mismo de antes. Es imposible que usted me diga, yo conocí a Jesús y que tengas ese deseo por seguir frecuentando los mismos lugares. Yo cuando conocí a Jesús, yo dejé muchos amigos, yo dejé de ir a muchos lugares. Yo agarré mi Spotify en ese momento, lo limpié, quité todo, porque yo dije, es que conocí a Jesús, ya tengo un verdadero motivo de vivir, pero es que es imposible que usted siga conociendo a Jesús. Ahí tengo un poquitico ahí de lo que ya Jesús le sacó, de cuando Jesús lo fue a buscar al barro. Es imposible que usted, conociendo a Jesús, que lo sacó del barro, se quiera seguir yéndose al Bro, barro. de hecho, es impresionante porque, y quizás puede sonar, ya viene la herejía, ¿verdad? Como decían, siempre hay una... lo normal del Jeremías. podcast. No, Siempre no, hay una Jeremías. no. Si nos ponemos a comparar los discípulos de Jesús, y quiero tocar eso ya para tocar un poco más la historia del podcast, o sea, nos ponemos a ver los discípulos de Jesús, pasaba algo muy curioso con ellos, y era que si ponemos a comparar a Judas y a Pedro, literalmente uno puede llegar a ver, los dos le fallaron a Jesús en el último momento antes de que Jesús fuera entregado a la cruz, los dos le fallaron, pero la falla de Pedro termina siendo más grave que la falla de Judas. ¿Y por qué? Porque quizás ahorita me va a decir, ¿cómo me va a decir eso? O sea, ya me tiro una lataza. Ahorita sale esa paginilla ahí famosa, Sí. que la agarra. O sea, ¿por qué? Porque Pedro tuvo mayor relación con Jesús de la que tuvo Judas con Jesús. Entonces, es decir, que Pedro conoció, porque Pedro era el que acompañó muchas veces a Jesús cuando iba al monte. Pedro literalmente vio cuando bajó del cielo Elías, y no me acuerdo quién fue el otro. O sea, él vio muchas cosas sobrenaturales de parte estando con Jesús. Judas quizás en la Biblia se relata, pero muy poco. Y cuando es protagonista es cuando va y vende. Porque Judas tenía un corazón que literalmente estaba dejado llenar por el dinero, por la ambición, por lo que se le podía ofrecer a él. Pero si comparamos a nivel de relación, yo estoy seguro que a Jesús le dolió mucho más el fallo o la traición. Claro, porque era de más cercano. Pedro, porque era más cercano, claro. exacto. Pero es ahí cuando uno entiende que cuando uno conoce a Jesús, realmente no importa que, como lo decías tú ahorita, cuando uno realmente conoce a Jesús, uno no se va de él, porque uno sabe que Jesús siempre va a volver. Ya. Porque, escucha, porque Judas le falló a Jesús, lo vendió, y él intentó a remediar su error volviendo al lugar donde estaban los fariseos a devolverle eso. Pero si fuera realmente tenido esa relación con Jesús, él fuera entendido de que Jesús iba a regresar. Él fuera entendido de que la solución no era ir a tirarse y matarse. Y así como Pedro, en medio de su error, él entendía algo. Él entendía que Jesús iba a regresar. Entonces, en medio de tu error, muchas veces dicen como, ok, si fallas, regresa a los brazos de papá. Pero es muy curioso porque Jesús siempre regresa primero. Jesús siempre va por nosotros. O sea, en la historia del hijo pródigo, el que sale corriendo a los brazos es el papá. Es el papá. Claro. Entonces, hay que entender que cuando uno realmente conoce a Jesús, uno sabe que en medio de mi error, en medio de mi fracaso, en medio de lo que puede hacer, yo sé que Jesús va a regresar a mí. Eso es lo más lindo. Volvemos al mismo, es esa gracia. Porque, a ver, el hecho que uno ya esté convertido, el hecho que uno conozca a Jesús, sí, ya cambio de vida, cambio de todo, no significa que yo no voy a volver a fallarle nada. Al contrario, Daniel y yo ahorita somos más pecadores que cualquier persona que nos puede estar viendo. Y eso es lo que te hace la gracia. Quizás usted. No, mentira. Yo no, papi. Yo sí puedo tirarle una piedra porque yo estoy libre de pecado.
Pero, y eso es lo que usted le hace entender la gracia, que usted es sumamente pecador, que usted lo necesita a él. Y es ahí, porque el diablo siempre va a venir con pensamientos de vergüenza cuando se falla, cuando se cae. El problema es que, yo esto lo predicaba el fin de semana pasado. Cuando abrimos una pequeña grieta en nuestra vida de algo que ya se había cerrado, y ok, empezamos un fallo. Dios, perdóname. Otro fallo. Oh, Dios, perdón. Y entre fallo y fallo y fallo, la grieta se va haciendo más grande hasta tal punto que si eso es en una pared, la pared se puede romper, se puede caer. Porque entre fallo y fallo y fallo y fallo, y volvemos al mismo peco recio y después empato, tampoco funciona así. La misericordia, la gracia de Dios no es una licencia para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Sin embargo, siempre va a estar ahí porque Dios sabe que no somos perfectos. Porque es imposible que, que tengamos una vida perfecta. O sea, a menos que usted fuera Jesús de Nazaret reencarnado, usted va a ser perfecto, pero yo no lo soy. Entonces ahí usted entiende que está esa gracia que cubre errores, pero también es ahí donde usted entiende que usted tiene que llegar y plantar y decir, ok, tengo estas actitudes, las voy a cambiar. Yo no puedo seguir siendo la misma persona una vez que conozco a Jesús. Es imposible. De hecho, la Biblia habla, y me encanta ese versículo, porque la Biblia dice, bástate en mi gracia y que Él se perfecciona en la debilidad. Entonces, entendiendo eso, Dios literal nos da una gracia que Él, en medio de mi error, en medio de mi fracaso, en medio de mi fallo, Dios va a utilizar eso para poder perfeccionarse en mí, para venir y hacer su buena obra en nosotros. Y ahorita sí, para ya ir comenzando a entrar más en materia, ya entrando, esta fue la introducción. Y ahora sí, para ir con el tema. Realmente, contemos un poco de la historia de cómo inició el podcast. ¿Puedo contarla yo? Ay, pero iniciemos desde ahí. Iniciemos desde el bar. Ok. Ahí usted, no, tiremos los dos, porque a mí se me puede ir algún detalle, de algún defecto de algo. Fue curioso, porque eso fue una vez, ya Daniel y yo hemos ido a 2 campamentos, ahí andamos en un campamento de niños, básicamente. Esto fue otro rollo, porque yo decía, ¿qué le voy a ministrar a un niño? Yo tenía ese miedo ¿cómo también. ¿Cómo se ministra a un niño? Exacto. O sea, yo sé lo que es llegar y decirle a un muchacho, ponerle las manos y hablarle de parte del Espíritu aquí, así te dice el Señor, De hecho, que caiga. A mí me pasó que yo me preguntaba, ¿qué problemas tiene un niño? O sea, ¿qué situación, qué problema puede estar pasando un niño para yo llegar a ministrarlo? O sea, literal. En ese momento yo estaba aterrado. Si usted nota cuando Dios te da una palabra para alguien, te agarra toda la vida atrás y te dice lo que está pasando, los procesos. O sea, es muy difícil que un niño de 10 años, 11 para abajo, decirle tu proceso económico. O sea, el chiquito ni entiende, los del proceso son los papás, o decirle, no sé, tu relación, algo. Yo decía, ¿qué me va a dar Dios para un chiquito? Yo iba súper asustado. Yo me acuerdo que yo le decía a mi novia, yo le decía, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé ni cómo los vamos a llevar en la cabaña, cómo cuido yo chiquitos. No, con costos cuida a mi sobrino. Y al ratito yo me tenía cansado. Incluso, y es algo que ahorita me ponía Dios, y va al mismo tema de la gracia, porque hoy este episodio, en medio del amor, en medio de todo, es un tema donde vamos a hablar de mucha gracia. Total. De parte de Dios. Y viene, y para iniciar desde el inicio, porque usted no puede iniciar desde el final, nada que ver. Perdónalo, Señor, él no sabe lo que hace. Entonces, ni lo que dice. Entonces, en ese momento, me acuerdo que desde el inicio siempre vimos la gracia de Dios. Yo no sé cómo llegó tu invitación. Yo no sé cómo fue que quizás llegó ese mensaje diciéndote, queremos que seas parte del equipo de este campamento. A mí me llegó alguien que yo no sabía ni quién era. Pero exacto, a mí también. Y yo en ese momento era de uno de los cuales, o sea, quizás en mi proceso, en ese momento estaba pues en un proceso en el cual mi líder en ese momento me había menospreciado a tal punto que me hacía la vida imposible. Añicos. En ese momento mi líder me menospreciaba que yo, porque era quizás un poco más de largo, yo iba a la iglesia de Cartago, y en ese momento yo vivía en San José, en San Pedro, y tenía que viajar a veces 5 o 6 días. Y en ese momento me acuerdo que cuando llegó Dios y fue de la nada donde me llegó una invitación, yo dije, es que Dios llama por el nombre, es que Dios respalda el servicio, es que Dios con su gracia de lo vil y menospreciado es lo que Él utiliza. Totalmente. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba trabajando y me llegó la invitación y yo siempre tenía algo. Y yo siempre le había pedido a Dios, Dios, yo quiero ir a servir a un encuentro, yo quiero ir a servir a un lanzamiento. Yo nunca había vivido eso. Y me manda a servir con niños, lo mismo pero con niños. Entonces ahí fue donde yo le empecé a preguntar a Dios, bueno, Dios, ¿qué quieres con esto? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Qué eso? ¿Qué lo otro? Paso, resulta, acontece que pues ya
vienen todas las reuniones de dicho campamento. Como ya ustedes saben, yo a este muchacho aquí en la vida lo había visto. O sea, yo no tenía idea ni quién era Daniel. O sea, ni tan siquiera ese tipo de gente que uno ve por vista. Obvio, no lo va a ver por los oídos. Que uno ve. Porque usted iba a Cartago en ese momento. Entonces, bueno, en Cartago, yo aquí en Desamparados, yo qué iba a saber quién era Daniel. Entonces ya me acuerdo toda la distribución, que David va aquí, que Daniel va aquí. Me acuerdo la vez que llegamos. Estamos en Prejus. Y nos dicen, ok, ojo, yo sin conocer a Daniel, y lo primero que nos dicen es, ok, vuelva a ver a los ojos al que tiene a la par suya. Véale una miradita ahí. Y yo, no, ni lo pudimos hacer. Sí, no, nos reímos y hasta ahí llegamos. Y después de eso, en el transcurso, Daniel y yo empezamos a hablar en el campamento. Y yo le dije, bro, es que yo tengo un proyecto. Yo me quiero hacer un podcast que se va a llamar Hablemos de Jesús. Y Daniel me dijo, es que yo quiero hacer un podcast que se llama Voces. Exacto, entonces iba como ahí en esa línea. Y el primer podcast que ustedes vieron de Los Sin Nombre originalmente no era de Los Sin Nombre. Era que Daniel iba a agarrar ese video para subirlo a sus redes. Yo iba a agarrar ese video para subirlo a mis redes. Y en ese momento fue todo lindo de parte de Dios, donde Dios nos entregó el nombre, donde nos entregó sin nombre, ni seguimos, razón, pero de hecho, vayan a ver el primer episodio, el episodio de Por, ¿no? Y te vas a dar cuenta en ese momento que Dios viene a poner literal el nombre, viene y pone la razón. Es un episodio que hace poquito lo estaba volviendo a ver, es uno de mis episodios favoritos. Pero sí, de hecho, con eso, a partir de ahí fue que inició una historia grandiosa. De amor. Una historia, sí, nos enamoramos, ¿ya? No, a partir de ahí comenzamos con esto. Dios nos ha venido transformando, Dios ha venido moldeando, Dios ha venido poniendo cosas al punto del día de hoy estar aquí. Pero a todos los oyentes que nos están viendo, y televidentes que nos están viendo, yo hoy tengo una noticia para ti. Este episodio va a tener una segunda parte, porque sí, nos arraigamos de hablar muchas cosas y nos quedamos en el inicio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Muchísimas gracias primero por estar ahí, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si igual tienes una palabra, así ya cierre esa frase contundente que como de media hora. No, mentira. No, agradecerles a todos, de verdad que sí, siento que este tema es muy lindo. Es una historia larguísima y me quedo con esto. Dios del barro puede agarrar algo y transformarlo en una vasija útil, así como nos agarró desde el barro y nos transformó en una vasija para llenarnos de él y luego ponernos a servir. De hecho, sí, o sea, en la segunda parte de este episodio estoy seguro que va a venir a transformar tu vida de una manera diferente. Entonces, espéralo de una manera increíble, porque estoy seguro que este episodio, luego cuando salga esta segunda parte, hoy aprendiste un poco de la gracia de Dios, viste la historia, quizás lo que está detrás de Well, cómo Well llegó a Dios, cómo Daniel llegó a Dios, cómo fue nuestra historia, pero todavía queda la mejor parte, y es ver cómo Dios une esas vasijas, cómo Dios viene y moldea, cómo Dios viene y forma, cómo Dios, siendo el alfarero, agarra ese barro y literalmente lo construye en algo más grande, cómo Dios viene y construye ese barro en lo que estamos haciendo hoy. Entonces, a todos nuestros televidentes y oyentes, usted me la tira al revés todo, pero no, a todos nuestros televidentes y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Los Sin Nombre Podcast, y esperen esta segunda parte y nos vemos.